a todos y a todas. Muchas gracias por haber acudido a estas horas de un viernes a la Facultad de Ciencias de la Información. Quiero dar la bienvenida a todos los presentes, empezando por los miembros de la mesa, especialmente al autor del libro y muy buen amigo, hermano, querido, no de sangre, pero sí de vida, Diego Vadillo, que nos hablará de su libro, con el que tendremos unas palabras y bueno, pues espero que disfruten el acto como yo disfruto siendo anfitrión de estos actos que designamos me propone yo. Permítanme hacer una pequeña referencia cinematográfica, lejos del ámbito literario en el que estamos, puesto que estamos en la casa del cine, bueno, donde se aprendía y se aprende cine, antes quizás de una forma más entusiasta, ahora con quizá menos entusiasmo por parte de los alumnos, no por parte de los que los enseñamos. Y da la casualidad que hoy es el centenario del nacimiento de un director para mí absolutamente fundamental en mi vida y un director fundamental en la historia del cine que se llama Sam Peckinpah, y del que empezamos ayer un ciclo que durará hasta mayo, en el que están todos ustedes invitados si les apetece venir todos los jueves de 4 a 6 y luego tenemos un coloquio. Y cosas del destino, de la casualidad, de la causalidad, no se sabe tú y no se sabe qué, pero precisamente hoy me he enterado de la muerte ayer de uno de los últimos grandes cineastas clásicos de los cines africanos, llamado Souleymane Cissé, con el que me une una relación personal porque tuve la suerte de, en 2021 en la ciudad de Bamako, en la última vez que la visité en Mali, de donde él era oriundo, donde él siempre ha residido y donde siempre trabajó, pues tuve la enorme suerte de poder entrevistarle, en la que parece que es una de sus últimas entrevistas en estos últimos años. Y bueno, pues la verdad que la muerte de este cineasta, aparte de ser un punto de inflexión como toda muerte de un artista verdadero y sobre todo con cierta repercusión, él fue el primer ganador de un gran premio en un certamen europeo, ganó en 1987 el gran premio del jurado de Cannes con una película que les recomiendo vivamente, que se llama Yelén, La Luz, y que es una preciosa película, una de las mejores películas desde luego de los cines africanos y creo que también de cualquier época y lugar. Y bueno, pues simplemente conmemorar su memoria, conmemorar esa obra de memoria que les ha hecho coincidir en esta fecha tan simbólica en la que presentamos el libro de Diego. Y una vez hecha esta introducción, pues paso a leer un poco el guión que el propio Diego me ha hecho llegar. Así que, como él me decía, pues participo en esta presentación, aparte del mismo y de este servidor que está aquí para hacer de maestro de ceremonias, 3 filólogas y profesoras de lengua y literatura, a quienes Diego tiene en alta estima intelectual y personal. Bueno, entonces 2. Pero está mundial, no esto. Bien, bueno, que como decía, reconoce un amplio bagaje y talento para arrojar luz sobre el libro que hoy presentamos aquí. Bien, primero tomará la palabra la editora Albarca Martín Gon, polifacética y audaz editora, presta a lanzarse a las más fascinantes aventuras literarias, impulsando con su serie editorial muy edificantes proyectos como el que hoy nos ocupa. Su larga trayectoria es imparangable. Como siempre, Diego me pone las cosas realmente complicadas a la hora de reproducir su fluida escritura tan mongoliana. Así que discúlpenme si me trago en alguna de ellas. Bien, seguidamente intervendrá María Pilar Regidor Nieto, insigne enseñante y que en su asimismo larga trayectoria se ha desempeñado profesionalmente en la enseñanza secundaria pública, así como en academias de opositores o en numerosas universidades públicas o privadas, dejando su trayectoria en un inconmensurable destello de docente magnificencia. A continuación hablará la profesora Laura Navajas Espinal, filóloga, filósofa y filosa investigadora y docente que no haya medida cuando de ingerir lecturas comprensivamente y sin sentido de la mesura se trata. Gracias por la goma. Afición que me dota de un ingente bagaje lector que, a su vez, le otorga interesantes perspectivas analíticas. Bien. Bueno, pues como bien dice la última palabra
Bueno, pues como he dicho antes, amigo y hermano, gran lector, voraz lector, como me gustaría decir, no menos voraz escritor, porque yo ya me pierdo, o sea, que me dicen que ha publicado un libro, ya no puedo recordar los 3 anteriores que ha publicado. Y bueno, sin ninguna duda, lo que resalta de Diego es su pasión por la vida, su pasión por la enseñanza, su pasión por la literatura, su pasión por el conocimiento y su pasión por la amistad, por la familia, por las relaciones y por cuidarlas y cultivarlas. Así que esa pasión es la que nos une y bueno, pues como siempre esa pasión se expresará a través de su florido verbo en esta presentación. Así que yo me alegro de no tener que intervenir ya más y dar la palabra a mis queridos compañeros de mesa. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Albaca, la editora. En principio, este es el segundo libro que edito a Diego. Realmente la edición de ensayo, la colección de ensayo la creé por Diego. Es decir, que él se pusiera... ¿Ahora? ¿Más separada? Bueno, como iba diciendo, que Diego se pusiera en mi camino fue algo mágico y un regalo, porque realmente cuando estamos hablando de ensayos, y más en la época en la que nos encontramos, donde hay tanta desinformación, encontrar un autor que es tan fiel a lo que es, yo creo, la realidad o el estudio. Es decir, yo creo que el libro lo he leído, lo he leído, lo hemos visto Diego y yo, pero lo hubiera editado con los ojos cerrados, sin ni siquiera haberlo leído. Esa es la confianza que yo tengo en Diego, porque sé que Diego todo lo que hace lo ha estudiado, lo ha trabajado, y para escribir este ensayo ha podido leerse de la vida de Umbral pues cientos y cientos de libros hasta que ha acabado construyendo lo que ha construido. O sea, estoy completamente segura de la fidelidad que tiene el libro, y creo que en un ensayo es primordial que se tenga esa seguridad como editora que soy. Entonces, para mí, el hecho de que me encontrara contigo en un momento determinado ha sido un regalo, porque trabajamos juntos con el libro de Evaristo Páramos. Fue una experiencia aparte, la experiencia personal con él como persona es un cielo, se trabaja fabulosamente con él, y luego como escritor, bueno, pues si no lo habéis leído os animo a leerle, porque tiene una prosa muy particular. Yo estoy acostumbrada a leer mucho, estoy acostumbrada a trabajar con muchos autores, y os aseguro que la prosa que tiene Diego es muy exquisita, diríamos, ¿no? Y muy particular, pero yo creo que ahí está la magia de Diego, y llegar a tener un estilo propio dentro de la literatura es algo que también es muy importante, y Diego lo ha conseguido. Es decir, si nosotros, creo que a mí me ponen 10 manuscritos de 10 autores completamente diferentes, sabría cuál es el de Diego con total seguridad, y eso creo que es importantísimo, ¿no? Entonces tampoco quiero yo hablar mucho más. Dar las gracias también a Pilar, a Laura y aquí al maestro de ceremonias por estar hoy acompañándonos, a todos vosotros por estar con nosotros, porque sin vosotros esto no tendría tampoco ningún sentido. Es decir, editar para que no llegue a nadie no tendría sentido, así que vosotros sois los importantes. Y bueno, Diego, gracias por confiar en mí esta segunda vez. Así que por mi parte pues paso la palabra a las dos expertas, que seguro que nos van a amenizar mucho la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, quería decir una cosa, y creo que es importante. La foto, vamos, el dibujo de portada es de Fernando Vázquez Maía, que está aquí con nosotros, y también le quería dar públicamente las gracias por tan maravillosa portada que nos ha facilitado. Muchas gracias. No, y permíteme añadir que ha traído una lámina, lo que pasa es que no ha podido venir nadie de la Fundación Umbral, pero ellos... bueno, es verdad, es Manu Llorente, ¿verdad? A ver, pues se lo daremos a Manu Llorente, que ha tenido el gusto de venir. Y bueno, yo sé que en la Fundación coleccionan caricaturas, cuadros, dibujos y demás piezas sobre Francisco Umbral, y bueno, pues esta pieza es de un gran ilustrador, Fernando, es original. y está muy
está hecho expresamente para la obra. Sí. O sea que todavía tiene más mérito y más el agradecimiento, lógicamente. Perdón, todo tuyo ya, pero era importante decir Sí, esto. es muy importante y muy de agradecer. Como yo también estoy muy agradecida de que me hayan invitado para tomar parte en esta presentación, y ya que no pude estar en una de las anteriores y tenía un poco tenía enganchado esto de poder participar en una de las publicaciones de Diego. Entonces yo quería contar que yo conocí a Diego en eso que se da en llamar un momento trascendental en la vida, y ya noté esa peculiaridad suya, hablando con él, que manifestaba ya desde niño, con ese verbo gongorino que tiene, que llama María Infante, pues probablemente él cuando rememora su vida, tal vez se define como eso que ahora diagnostican tanto como déficit de atención o hiperactividad. Pero yo vi claramente en él, como vemos todos, su interés por cuestiones dispares de la cultura, incluso si me apuran de la existencia en general. Cuando él era niño pues no tenía cabida en un currículum escolar angosto, que diría él también, para utilizar palabras suyas. Y esa forma de vida ya se puede observar también en su itinerario académico, porque es necesario que sepamos que tiene una licenciatura en Ciencias Políticas, es diplomado en Estudios Avanzados en Literatura Española, es doctor en Bellas Artes y últimamente profesor de Lengua y Literatura. Entonces, sí que observamos que tiene un itinerario azaroso, extravagante, si me apuran, o en palabras de Diego, poliédrico, porque su palabra siempre es mucho más gloriosa que todas las que podamos decir nosotros. Y desde luego lo que sí está claro es que es un humanista con una trascendencia, eso sí, que va más allá del ámbito puramente o singularmente humanístico. Sé también que fruto de esa inquietud y curiosidad en su vida, siendo adolescente, es cuando cae en sus manos un libro de Umbral, que le va a dejar fascinado para siempre. Y aunque hablando con él siempre comenta que no terminaba de comprender, que no entendía a lo mejor en ese momento mucho de lo que pudiera hallar en la escritura de Umbral, sí que es cierto que Diego va a quedar atrapado para siempre en ese universo literario que le ofrecen los escritos de Francisco Umbral. Ese ruedo ibérico umbralí, como define en uno de sus capítulos, y como vemos, pues yo mantengo que aquel hallazgo no fue tampoco algo novedoso en Diego. Esa escritura, con esas palabras, con esa forma de interpretar el mundo, en realidad le sirvió a Diego para descubrir su propia escritura, viendo esa paridad literaria perfecta, y eso es lo que podemos encontrar en este libro. Por lo tanto, yo no solo voy a reivindicar la investigación umbraliana exhaustiva que ha llevado a cabo Diego, sino que también quiero enfatizar un poco la literatura umbralí que ya estaba en Diego antes de conocer a Francisco Umbral, y que podemos ver en unos ejemplos que me voy a permitir, y ustedes me van a permitir que lea dos fragmentos de este libro que van a significar el norte y el sur del hallazgo de la escritura de Umbral, pero que es la escritura de Diego. Son muy cortitos, pero en el capítulo El veedor de Númenes, en esas deidades que él ha visto, dice la prosa de Diego. Francisco Umbral fue dechado de estudiosidad por libre, dado que apenas cursó regladas sapiencias, mas con pródiga afición lectora, sumada a una nada desdeñable habilidad para aprehender númenes y una inusitada facultad para manear estructuras sintácticas, erigió una venusta y viterna literatura, la cual parece inacabable, toda vez que no cejan de asomar escritos umbralíes por doquier.
Incluso en los territorios más insólitos, pues Umbral escribía para cualquier tribuna que se le pusiera tiro. No hacía distingos. Convirtió los kioscos de prensa en estuarios en que desembocaban a diario los ingentes caudales del prosístico río de su escritura. Diariamente acudía a su cita con las Téspiades, obteniendo de tales encuentros la inspiración con la que forjar una obra única compuesta por semiflósculos de puro talento literario. Teje nuestro escritor, refiriéndose a Umbral, arquitecturas de lo más audaces por lo sorpresivas y engendradoras de lectora fruición. Pues esto sería como el norte de esa paridad de escritura que hay entre Umbral y Diego. Y ahora vamos al sur. Y el sur lo voy a leer un fragmento del capítulo El ubérrimo traserismo precardasiánico de Paco Umbral. Uno siempre flipa un mazacote con la escritura umbraliana, ya que servidor con lo que alucina tochamente es más con el estilo que con la trama. Y es que Umbral, estilista nato y por excelencia, siempre nos ofrece a los lectores del tenor expuesto materias primas que desafían nuestra capacidad de fascinación. Lo glosó todo Fetén, este pavo. También los femíneos traseros, los culos de piba, vamos, siempre estuvo en la pomada. Los yanquis, que son excesivos para todo, tendentes siempre al cultivo de una obscenidad de lo inmenso, todo lo aquejan de gigantismo, una práctica que encierra otras carencias de índole espiritual, de un tiempo a esta parte también se han revelado así con respecto a los hembriles culos, adquiriendo grande boga el modelo hispano-caribeño. Una apuesta por la gluteoniana desmesura se ha impuesto en el imaginario colectivo, luciendo las gachilillas traseramen sin pudicia ninguna en el contexto que sea. Ya pasamos por la eclosión de los senos generosos, ahora toca el turno a las geometrías de al sur de la columna vertebral, de la vertebral columna. Y anegados en esta exuberante fronda de traseriles sinuosidades, no podemos dejar de aludir la pericia que ya demostrase décadas atrás Francisco Umbral cuando de glosar culos de Jai se trataba. Por ejemplo, leyendo Las ánimas del purgatorio, parecía nuestro bodelariano escribiente estar aludiendo a Kim Kardashian cuando describía parcialmente a una tal Betsabé. Aún más, la tal Betsabé nos es mostrada como antecedente de Jennifer López, Nicki Minaj, Kim Kardashian y demás proliferante hornada de sinuosas y desprejuiciadas mujeres instaladas en los más candentes focos de irritación. Umbral alude a las subecuatoriales posteriores geografías de la tal Betsabé. Como vemos, esa dualidad en la prosa, en la escritura, Umbral-Diego, se está convirtiendo más bien en Diego-Umbral y por lo tanto no es que estemos hablando de una asimilación umbralesca de Diego, sino que es un estilo que él ya tenía, que ya existía en él, que es propio, genuino, maravilloso y que también podemos ver aquí en los fragmentos que elige para tratar a Umbral, pero sobre todo en la prosa propiamente viva de Diego, porque ese es el verdadero estilo de la escritura de este libro, el estilo Diego Vadillo, estilo Diego Badlo. Un placer siempre poder hablar de Diego y paso la palabra a mi compañera Laura. Bueno, pues en primer lugar agradecerte, Diego, por haber confiado en mí. Tengo que decir que soy un poco novata en este tipo de eventos de presentaciones de libros. Entonces, bueno, yo he preparado pues una ponencia, una intervención que espero que honre tanto al escritor como a la figura, ¿no?, de Umbral, que creo que hay que revitalizar. Porque creo que el aspecto que quiero resaltar es su capacidad profética, ¿no?, para guiarnos un poco, para visionar la España actual del siglo XX, del siglo XXI. Y creo que además Diego lo ha sabido captar muy bien en su libro y expresarlo, no solo con el título, sino con la cantidad de citas y la capacidad que tiene para estudiar a fondo la obra de Umbral. Bien, Francisco Umbral fue un escritor de personalidad arrolladora y estilo inconfundible.
cuya obra desborda los límites entre periodismo, literatura y ensayo. Diego Vadillo nos ofrece una aproximación minuciosa y polifacética al universo umbraliano, explorando su estilo, su mirada crítica sobre la sociedad y su relación con la tradición literaria. El libro de Diego se aleja de la mera biografía para centrarse en la esencia de Umbral como escritor. Diego nos va diseccionando su estética, sus preocupaciones temáticas y su relación con el lenguaje, destacándolo como un veedor de númenes, ahondando en su capacidad de captar lo sublime en lo ordinario, alguien que convierte en literatura cualquier resquicio de realidad. Ciertamente, esta es una de las ideas más sugerentes del libro. Umbral no es un cronista convencional ni un simple memorialista, sino más bien un alquimista del lenguaje, que transforma la experiencia en literatura a través de un estilo exuberante, lleno de imágenes y referencias culturales. Diego enfatiza esta cualidad que convierte a Umbral en un escritor único dentro de la literatura española, alguien que crea mundos a partir de palabras más allá de lo que cuenta o describe. Hablar de Francisco Umbral es convocar a un testigo incómodo, a un visionario que no solo narró su tiempo, sino que también anticipó el nuestro. Con su prosa afilada diseccionó la política, la cultura y la sociedad españolas con una lucidez que casi décadas después resulta profética. En su análisis de la España postfranquista, no se limitó únicamente a describir la realidad del momento, sino que adelantó los problemas que hoy afectan a la democracia española. Umbral fue un avisador del fuego que, como decía Walter Benjamin, advertía de los peligros del futuro, pero cuyo mensaje rara vez era escuchado a tiempo. Querría resaltar, así como he visto que hace mucho hincapié en ello Diego, esa estela de predicciones que Umbral ha arrojado a lo largo de toda su obra, no únicamente como cronista del desencanto español, sino como un pensador cuya mirada trasciende lo literario para situarse en una tradición intelectual más amplia. Me gustaría reivindicar no solo su lugar, el de Umbral, en la literatura española, sino ponerlo en consonancia con otros escritores, pensadores europeos que, al igual que él, han sido testigos lúcidos de un mundo en transformación, que han anticipado con ironía o desesperanza las fracturas de la modernidad y la crisis de la comunidad en sociedad contemporánea. Lo que más me llama la atención, como digo, del libro de Diego es esa capacidad, es esa intuición para captar esa capacidad profética de este escritor, de Umbral, sobre todo en lo que concierne a aspectos que son claves en su producción literaria, como ese desencanto político de la España post-transicional, su advertencia sobre la espectacularización de la sociedad y la banalización del pensamiento crítico. El fatal descubrimiento de Umbral fue advertir que la democracia no llegaba como una verdadera revolución. Desde joven, Umbral tuvo una fascinación con el lenguaje revolucionario y con ciertos aspectos estéticos de los movimientos de izquierda. En sus crónicas y ensayos hace constantes referencias a la revolución social, cultural y política, pero no desde una adhesión ideológica, sino desde una mirada crítica e irónica, y, como resalta constantemente Diego Vadillo en su obra, profundamente lírica. Para él, la revolución no era solo un cambio político, sino un fenómeno literario y simbólico. Le acabó enseñando que toda revolución terminaba degenerando en una nueva forma de poder igual de corrupta que la anterior. Umbral ve en la llegada de la izquierda al poder en 1982 un momento en el que la revolución parecía posible, pero de que de pronto se convirtió en una gran decepción. Como bien indica Diego Vadillo en su libro, en un análisis muy profundo de la obra política de Umbral, el socialismo español, en vez de transformar el país, se acomoda a las estructuras del capitalismo, traicionando su discurso revolucionario. A pesar de su escepticismo, Umbral no dejaba de hablar de revolución, porque entendía que era un mito necesario. En el fondo,
sabía que la revolución es más un relato que un hecho concreto. Es la promesa de un mundo mejor. Para Umbral, la única verdadera revolución posible era la del lenguaje y la de la literatura. Diego Vadillo reproduce en su libro una cita de Umbral perteneciente a su obra Madrid, tribu urbana, del año 2000, que hace alusión a la oligarquización de los tribunos de la plebe y en la que se cuestiona el sentido de la democracia, del gobierno del pueblo cuando ya no hay pueblo, sino contingentes de consumo. Considero que la apreciación de Umbral se sitúa en la línea de pensamiento que ya iniciaron pensadores franceses en la década de los años 80, como Jean-Luc Nancy. Durante los años 70, la izquierda intelectual francesa estaba procesando el fracaso de los grandes proyectos revolucionarios como el Mayo del 68 y la crisis del marxismo. Esto preparó el terreno para una reflexión más profunda sobre la comunidad en los años siguientes. Hay una relación conceptual entre la crítica de Umbral a la oligarquización de tribunos de la plebe y la idea de la ausencia de comunidad de Nancy provocada por la atomización del individuo que promueve el neoliberalismo más atroz. Coinciden en señalar cómo el poder traiciona el sentido originario de lo colectivo, ya sea en la política o en la estructura misma de la comunidad. En Umbral, el concepto de oligarquía es un concepto clave de su visión de la transición española y del desencanto de la democracia. Este proceso es inevitable y así lo ha señalado la historia. Desde la degeneración de la Revolución Francesa con la burocracia napoleónica hasta la evolución del socialismo en España, donde figuras como Felipe González pasaron de revolucionarios a gestores del status quo. Como Umbral, Nancy compartía la opinión de que el capitalismo no solo fragmenta a los individuos, sino que vacía los conceptos de colectividad y de pueblo. La destrucción de la comunidad como un espacio de resistencia. El pueblo que menciona Umbral en la cita ya no es una fuerza social viva, sino más bien un zombi consumista. Recuperar el concepto de comunidad, aunque sea a nivel literario, es la única salvaguarda contra la sociedad de consumo. A la hora de escribir la historia reciente, Umbral veía que los actores que habían sustentado la dictadura franquista estaban ahora escribiendo un relato en el que se retrataban como los nuevos héroes democráticos. Encontramos una clara resonancia con la teoría del poder de Agamben, quien describe cómo en la modernidad el poder ya no se ejerce de forma explícita, sino a través de la gestión de la vida cotidiana, en un modelo que denomina biopolítica. Agamben decía que el paradigma de la política moderna no es la ciudad, sino el campo de concentración. Esta es una declaración muy fuerte, por su parte, pero que en el contexto español de la transición se puede interpretar como una advertencia sobre cómo la política había dejado de ser un proyecto de emancipación social y se había convertido en la mera gestión de las tensiones sociales. En este sentido, Umbral también anticipaba que la política dejaría de ser un proyecto ideológico para convertirse en una lucha por gestionar los desacuerdos y la crisis. La crisis de la representatividad, el ascenso del populismo, la desafección con las instituciones políticas, son en gran parte un resultado directo de esta desideologización de la política y de la transformación de esta en una mera administración. Francisco Umbral no solo previó la degradación política, sino también la transformación de la cultura en un gran espectáculo vacío, y así lo refleja Diego en su libro cuando cita pues todas esas obras en las que Umbral hace referencia a esta sociedad del espectáculo. En los años 70 y 80 observaba cómo la televisión, la prensa y los medios de comunicación se encargaban de convertir los acontecimientos de la vida política en una especie de entretenimiento masivo. Lo que Umbral percibió en su época ha alcanzado su punto máximo hoy en día, con el predominio de las redes sociales, la sociedad digital, donde la información se diluye en contenidos frágiles y banales. En su época, Umbral ya intuía que la cultura mediática estaba reemplazando el análisis y la reflexión por la imagen rápida, el consumo efímero y la superficialidad.
Umbral, con su estilo mordaz y desencantado, en sus análisis sociológicos denunció esta degradación en una línea que lo acercaba a Debord en la sociedad del espectáculo. Su mirada se encuentra en sintonía con pensadores europeos como Baudrillard, quien exploró la hiperrealidad y la disolución de lo real en el signo, Lipovetsky, que analizó la cultura del vacío en la hipermodernidad, y Zizek, que ha insistido en la ideología oculta en los discursos mediáticos. Del mismo modo, la reflexión de Maurice Blanchot sobre la literatura como espacio de resistencia frente a la hegemonía del espectáculo resuena con la actitud de Umbral, quien, aunque incrustado en los medios, nunca dejó de denunciar su perversión. Y lo hizo a través de una literatura que, aunque concebida para el gran público, conservaba un estilo inconfundible, un lirismo propio que lo distinguía de cualquier otro escritor de su tiempo. Su escritura no brillaba solo por su estética fulgurante y su capacidad para transformar lo cotidiano en un espectáculo verbal, sino que también poseía una accesibilidad engañosa. Detrás de su ritmo ágil había un afán por despertar conciencias sin recurrir al dogmatismo. Umbral supo moverse en la delgada línea entre el periodismo y la alta literatura, entre la cultura popular y la tradición literaria más exigente, logrando que su obra, aunque participaba de este sistema mediático que criticaba, funcionaría, como bien hace alusión Diego en su análisis de la figura de Umbral como escritor, como un espejo deformante, cual esperpento valleinclanesco, que obligaba a su lector a ver lo que quizás preferiría ignorar. Por último, como novelista, Umbral fue también un adelantado. Desafió la narrativa convencional, mezclando autobiografía, crónica, poesía y reflexión ensayística en un estilo que desborda los géneros. Su lirismo no es solo estético, sino una herramienta para captar lo fugaz, como dice Diego Vadillo, y bueno, ha constituido el título de su obra un veedor de númenes, lo intangible, lo que aún no tiene nombre pero ya está germinando en la realidad. En este sentido, su literatura es un testimonio adelantado de la posmodernidad literaria española. Fue un crítico feroz del empobrecimiento del lenguaje y del pensamiento, y lo combatió desde dentro. Su escritura fue un antídoto contra la mediocridad. Su papel como profeta literario consistió en encarnar a través de su propio estilo y de su actitud irreverente una forma de resistencia. Umbral adoptó esta figura, la figura del dandy, como una forma de resistencia intelectual. Su extravagancia, su ironía y su desprecio por las convenciones no eran simples rasgos de carácter, sino una estrategia consciente para preservar su independencia en un mundo donde la cultura y el pensamiento estaban siendo absorbidos por la banalidad y la literatura hecha mercancía. Su dandismo le permitió jugar con las reglas del sistema sin someterse a ellas, escribiendo desde la prensa de masa sin perder su voz literaria, convirtiéndose en una anomalía dentro de la uniformidad social. El legado de Umbral, más que una obra cerrada, es una advertencia permanente. La literatura solo tiene sentido si desafía, si perturba, si ilumina los rincones oscuros de la sociedad antes de que la historia los haga evidentes para todos. Francisco Umbral, el veedor de númenes, es un ensayo profundo y ambicioso que logra capturar la esencia de este escritor inclasificable. Diego Vadillo no solo analiza la obra de Umbral, sino que la traduce para el lector, desentrañando su estilo, sus obsesiones y su impacto en la literatura y el periodismo. El libro se convierte así en un mapa de navegación para adentrarse en la obra umbraliana, destacando su modernidad, su lirismo y su capacidad para reformar el lenguaje en un espectáculo literario. Bueno, pues nada, un placer, muchas gracias a todos por venir y bueno, antes de empezar, comentar que para mí es un placer contar con estos ponentes en la mesa.
Si el encuentro de Machado con Castilla fue un acierto del destino, yo he tenido 4 aciertos del destino, ¿no? Teniendo aquí 2 y 2 a cada flor. Con José Antonio, pues hace muchos años, no vamos a contar cómo y cuándo. No viene al caso, pero bueno, ya son muchos años de gran amistad. Con Albahaca, pues encontró por fin a mi editora. ¿No? Uno siempre... o sea, mi vida escritural es un antes de Albahaca y después de Albahaca. Así que es un orgullo y un placer editar este segundo libro contigo, Albahaca, querida. Eres una mujer muy audaz y de gran sensibilidad. Y siempre se está muy a gusto contigo. Lo mismo digo. Te admiro mucho y eso es muy importante. Pues yo estoy encantado también contigo. Interflora. Y bueno, pues a Pilar y a Laura las conocí al unísono, ¿no? En el mismo espacio temporal. Y bueno, pues Laura es una colega que me aporta muchos puntos de vista, como se ha podido observar. Es una impenitente y voraz lectora, y entonces siempre que te encuentras con ella, te ofrece múltiples puntos de vista extraídos de tantas lecturas. Y bueno, pues Pilar es una maestra para mí. No me puedo sustraer de su magisterio, toda vez que cuando me encontré con ella me mostró unos senderos los cuales, una vez transitados, me abrieron un abanico de posibilidades impensados, ¿no? Incrementaron exponencialmente mi bagaje intelectual. Y por ello te tengo que estar muy agradecido. Yo muy agradecida a ti y sobre todo por haberte encontrado. Y bueno, pues ya hechos estos preliminares, pasamos al turrón, ¿no? Al libro. ¿Por qué Umbral? Umbral es una inmensa literatura. Umbral es toda la literatura universal en un estilo propio. Umbral, desde su más tierna infancia, leyó una barbaridad. Su madre era bibliotecaria, entonces él era un niño que no tiene muchos estudios reglados, pero yo, por mi experiencia docente, me he podido dar cuenta de que hay un segmento del alumnado que son estos que están a otra cosa, que no sacan buenas notas, que no suelen atender, pero que si los enfocas y les ofertas otras posibilidades, de repente se estimulan y ves que tienen la sensibilidad no adscrita al vacuo curriculismo vigente, ¿no? Sino que por ahí puedes explotar otras posibilidades. Entonces yo creo que Umbral era este perfil. Y claro, leyó como Laura una barbaridad desde pequeño. Y él hizo con lo que he hecho yo con él, ¿no? Osar desde una edad muy temprana a meterme por unos vericuetos literarios estupefacientes, pero que no sabes muy bien lo que quieres decir, ¿no? Entonces mi primer libro fue lo que una teórica llamó literatura menor de umbral, y cuando se dice eso no se sabe lo que se dice. Ninguna literatura umbraliana es menor, ni mucho menos. Yo de hecho me metí pillé por mi casa en un estante, de repente, Crónica de esa guapa gente. Encima a mí me gusta mucho el collage y venían caras recortadas de muchos famosos, de diversos territorios, de la política, del mundo del corazón, del papel cuché, de la intelectualidad. Y digo, ostras, esto tiene que molar. Y claro, de repente, no me entero de mucho, pero veo que está con Marcelino Camacho y dice, el cabello de Marcelino Camacho es viruta rizada de acero laminado. Digo, hostia. ¿Y qué más cosas leía yo por ahí? Así, que se encuentra con el periodista Emilio Romero, que yo no sabía quién era, luego ya lo he sabido y le he leído mucho, con placer. Y decía, siempre que quedo con Emilio Romero se pone la chaqueta blanca de cuando era procurador en Cortes. Y entonces él se cuenta que se lo comentaba a Emilio Romero y él dice, y tú sigues vestiéndote de rockero viejo que no se sabe si eres del frac o maricón. Y claro, yo empezaba a leer eso y yo decía, escribir bien debe de ser eso, ¿no? Y entonces ya de ahí pasé a la década roja, de repente dedicaba un epígrafe al coño de Marta Chávar, que hay que ver lo que era Marta Chávar en los 90, hoy está malograda lamentablemente, pero en los 90 Marta Chávar, o sea, allí que fue, de cabeza, ¿no? Claro. Y de Berlanga decía, Berlanga está empezando a cultivar una cabeza de romano feo.
Dice, y se le está poniendo amarilla la barba de comerse los coños. Claro, a un infante como no le va a gustar leer esas cosas, ¿no? De Buero Vallejo decía que tenía la mirada estrangulada de mártir del Greco y que había una prostituta habitual del Café Gijón que cada vez que entraba Buero Vallejo decía, ahí viene don Buero, que en paz descanse. ¿A quién no le puede gustar eso, no? ¿Qué más cosas? Bueno, o en la derechona cuando comenta Aznar es un tipo que vive en diminutivo y se ríe en aumentativo. Más acertado no puede ser, ¿no? Bueno, pues luego, con el correr del tiempo, pues tuve que ponerme las pilas y acceder al mercado laboral, tras de cursar estudios universitarios. Entonces todavía había el hábito este de ir a las oficinas con el currículo en la mano. Mandabas algún email, pero dices, bueno, así deshago un poco la frustración. Paseando Madrid, que es muy paseable, y pese a lo feo que es el suelo en comparación con el cielo los días soleados. Entonces ibas a entregar currículos y en uno de esos momentos estaba yo con la noche que llegué al Café Gijón, que hay una controversia por no existir de ley, la proposición en ahí, ¿no? Entonces eso le estimulaba mucho a Umbral, tener a varios teóricos de los de antes defendiendo una u otra postura, si era conveniente o no la inclusión del en, que yo lo llamo a las preposiciones la palabra buenrollera, pues se dedica a unir, ¿no? Con las palabras. Entonces, estaba yo leyendo la noche que llegué al Café Gijón y fui a una consultora por la Castellana y de repente me sorprendí a mí mismo suspirando sobre un banco de piedra que había y me acordé de aquel pasaje de la noche que llegué al Café Gijón en la que Umbral decía que vivía de pensión por ahí por la calle Ibiza, de donde yo vivo, y que iba todas las mañanas con su carpetita y con sus escritos a las redacciones a entregarlos. Y si luego acababa en un banco de piedra de la Castellana como sobre mi propia lápida. Y entonces digo, a mí me estimula de mía, coño, como Umbral, ¿no? Luego, Umbral, pues como digo, encierra mucha literatura, muchos escritores. Está Proust, porque es muy autorreferencial. Y en esa autorreferencialidad está la honestidad. Muchos se llama, ahora hablaré porque me metí yo también a escribir sobre Umbral, porque no se le ha sabido entender, pese a lo autorreferencial que ha sido siempre. Se dice que sí es rojo, que sí es reaccionario, que sí es esto, que sí es lo otro. Umbral siempre ha sido un ácrata. En los 70 y 80 fue un ácrata audaz, callejero, pasota, kinky. Y a partir de los 90, que empezó, porque era un seductor, a dejarse querer por marquesas y demás gente de alta alcurnia, pues se convirtió en un dandy, ¿no? Pero un ácrata, digamos, burgués. De hecho, él no niega su aburguesamiento. Tiene libros como Diario de un escritor burgués. Entonces, pues oye, no es el único que le ha ido bien en la vida, a él mucho más felizmente que a otros, porque le ha ido bien en la vida escribiendo. Y a ver quién puede, hoy en día quitando Reverte y por ahí, dedicarse a escribir y vivir de la escritura. Entonces, esos dos umbrales están en este libro. El umbral de los 70 y 80, que era muy divertido. Él siempre ha tenido pues esa tristeza. Él admira como a todos los grandes de la literatura, que están sitos también en su escritura, como es Cioran. Y Cioran decía que el hombre se vuelve lírico en el amor y en el dolor. Y entonces, Umbral fue un hombre muy pasional, pero tenía un dolor muy profundo, ¿no? Un dolor de alma, producto de esa madre ausente en la niñez, y luego la muerte de un hijo, que es algo terrorífico, ¿no? Entonces ese dolor pues ha estimulado una gran obra como fue Mortal y Rosa. Ahí el opúsculo de Cioran pues se cumple, ¿no? Del dolor salió Mortal y Rosa, pero es que al margen de Mortal y Rosa pues tenemos muchas más cosas. Pues Umbral tiene un componente enciclopédico, es una enciclopedia propiamente dicha. En Umbral encuentras todo y a todos, siempre hay alguna alusión a algo. Incluso en el libro más peregrino pues de repente encuentras a personajes de la literatura, pero de quinta división. A lo mejor son unos, pero digo cuanto a popularidad. Y él los trata, ¿no? Otra cosa, hablando de personajes, que le pasa a Umbral es que ha hecho, él dice, pues Umbral es balzaquiano y es valleinclaniano. Hace un rodo ibérico y hace una comedia, una divina comedia de estas, ¿no?
Entonces, la nómina de personajes es ingente, pero él dice, creo que es en el prólogo de La década roja, dice, son más reales en mi literatura que en su propia vida. Y es que yo creo que ciertamente muchos personajes se convirtieron trasuntos de lo que eran, porque quisieron hacer el personaje que sobre ellos escribía Umbral, ¿no? Entonces es un personaje que un escritor que en cierto momento de la historia de este país ha representado mucho y ha tenido una gran capacidad de influencia. Y luego decía una editora, no me acuerdo de su nombre, en un programa de radio, que él supo estar en todos los ámbitos, él es un pivote interclasista. Estuvo tanto en los bajos fondos, de hecho se iba al Pozo, ahí conoció al padre Llanos, al jesuita, que se dedicaba a estar con los drogadictos y hace unas imágenes preciosas sobre él. Y bueno, yo hablando con María España, me dijo, es que luego empezó a engordar porque ya no salía tanto, ya se quedaba en casa a escribir, ¿no? Y es que cuando en las primeras décadas era joven y transitaba mucho por todos los ámbitos de la sociedad. Luego pues eso, empezó a conocer a gente importante y empezó a progresar en los salones de la aristocracia patria, ¿no? Pero luego él zahería mucho a esas marquesas, a esas exquisitas Milans del Bosch y esa gente, ¿no? Con sus apellidos heráldicos. No me acuerdo de quién lo decía, que cambiaba su heráldica por pasta, ¿no? Pues había patrocinado no sé qué marca de champán. Dice, los viejos apellidos heráldicos, digamos que ya han entrado en el mercado. Y bueno, pues es muy ameno y muy interesante. Y luego me llama mucho la atención de que es capaz de hacer poesía con todo, incluso con el exabrupto más procaz. Dice la mayor barbaridad, pero como lo dice de una manera tan inusitada, pues sucede lo que pasaba Lázaro Carreter Dixi con Alto Laguirre cuando decía que las barcas de 2 en 2 eran sandalias del viento. No, pues con Umbral pasa lo mismo, dice barbaridades a veces y a veces es sin misericordia, pero claro, le salva esa ráfaga de verdad, ¿no? Que embriaga su literatura y a sus lectores, a sus cumplidos lectores. Y bueno, pues él dice lo mismo, que una cosa es la ética y la estética, y que la ética ya en aquellos años faltaba, entonces quedaba la estética, y que por la estética él se había salvado. Entonces yo profeso esa fe, quiero profesarla, ¿no? Si todo es una porquería y el declive moral de nuestra sociedad campa a sus anchas, siempre nos queda la estética, ¿no? ¿Qué más? Apunto aquí que Umbral despabila el conocimiento. Es verdad, no, porque como te cuenta tantas cosas y te las cuenta de una manera tan horaciana en el sentido de que enseña con amenidad, de ahí viene otra de las grandes críticas que se le ha hecho a Umbral, que no una de las excusas era que no podía estar en la academia porque no era académico en su escribir. Pero es verdad que le hubiera estrangulado la literatura, el academicismo. Por ejemplo, muchos de los que cada vez empieza a haber más cosas escritas desde un punto de vista académico de Umbral, pero pocas a tener en cuenta bajo mi punto de vista, oye, que es el mío y ya está. Pero bueno, cada vez hay más cosas, pero adolecen de ese problema, de quedarse estranguladas en el academicismo más estéril, porque no te ofrecen el panorama. Umbral era muy panorámico, te ofrecía una panorámica ingente, y el academicismo, como cada vez el saber está más segmentado, pues se te queda pobre, te resulta insatisfactorio. Entonces yo creo que en este libro he emprendido una vía mixta. A mí me gusta como Umbral leer sobre todo ensayo más que literatura, porque Umbral, curiosamente, aparte de los clásicos, él leía mucho ensayo. Y claro, él hace un ensayo pero que se decanta por el lado de la literatura. No en vano, cuando habla de Gómez de la Serna, dice que era un gran fingidor de géneros, porque malversaba los géneros estatuidos por la convención, ¿no? Entonces Umbral es agenérico, él le ha impuesto su propio género, entonces puede tratar del tema que sea, pero es umbralismo. Y bueno, torna inusitada la pálida y chusca realidad, ¿no? Y cuando lo hace te deja una especie de sapiencial sedimento. Cuando hablo de enciclopedismo es verdad que es que yo, cuando abordo cualquier aspecto, ya me da hasta corte, ¿no? Porque cito Umbral para casi todo. Pues es que Laura me lo decía, que está súper actual.
Hablando de la deriva que había empezado a tomar en los 90 la derecha, dice eso es atlantismo neoliberal. No me acuerdo cómo, no me voy a preguntar cómo lo decía. Atlantismo acorazado. Joder, ahora estamos viendo ese atlantismo acorazado del que al principio de los 90 hablaba Umbral. No ha cambiado mucho el panorama. Y entonces nos faltan estos insufladores de lucidez colectiva. Hablando de, estamos en la Casa del Cine, Berlanga para mí fue otro insuflador de lucidez colectiva, desde esa premisa acratoide, ¿no? Desde ese mirar con desconfianza. Umbral fue, digo en el libro, que fue dificente, que quiere decir, ¿no?, que era desconfiado. Y claro, hay muchos motivos para ser desconfiado en la sociedad actual, solo hay que ver cómo se manejan los políticos. Hace poco decía uno que él no leía un libro desde hacía mucho tiempo porque tenía que estar entregado a la lucha política. No a la defensa de los intereses comunes, sino a la lucha interpartidista. Y era en un acto que encima hablaba sobre el libro o Claro, algo así. era un acto cultural. Era un acto cultural en Sevilla. Ese es el panorama. Pues en los 90 ya empezó a ser así, pero no con este descaro. ¿Sabes? Pero vamos, tuvo que reconocerlo porque no fue capaz de elegir un título. Sí, sí, O sea, es que era terrible. Encima. O sea, eso ya pone muy a las claras. Claro, porque podría haber salido por peteneras diciendo, sí, pues mi último libro ha sido X, pero es que no supo decir eso, que al final tuvo que reconocer que no podía leer porque no tenía, como ha dicho Diego. O sea, O aunque sea Fray Perico y su corrido. sí, se podía haber sentado el libro, ¿no? Que era seguro que el último que leyó. Luego, Umbral nos capta a través de la anécdota a priori frívola, pero eso solo es la punta del iceberg para llevarnos de la manita hacia temas trascendentales. Porque en Umbral hay mucho existencialismo. Bueno, más que existencialismo, que es unismo, hay un componente existencial. Leyendo el libro La escritura perpetua, que es una maravilla, además es una rareza porque está editado por la Fundación Mafre, y yo tengo el gusto de tenerlo. Está dedicado a César González Ruano. Se llama La escritura perpetua porque eso es un modo de estar en la vida que tuvo Umbral. Umbral no vivió, porque él mismo lo define en alusión a Ruano y a sí mismo, porque muchas veces él se definía a sí mismo a través de otros escritores a los que admiraba. Y decía que la escritura perpetua es ese momento en el que uno ya no vive, sino que su vida supone un constante estar buscando material para trasvasar a la literatura. Y Umbral era un poco así. A todos los actos que iba, todo lo que hacía, pues era para sacar alguna materia prima bocamina, para luego trasvasarla una vez pasada por su refinería estilística. ¿Qué más? La más pedestre o pueril anécdota de su mano devenía en un cataclísmico estallido literario e intelectivo, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que estábamos diciendo todo. Luego, yo a Umbral, cuando dicen es esto, es lo otro, yo le veo en la Acracia, y en una Acracia que va entre Baudelaire y Duchamp. Una Acracia suave, descreída, en la que él se mineraliza, ¿no?, como a la baudelariana usanza que decía Molina Fox. Y está ahí, es un escéptico y no se puede decir otra cosa. Él, en una entrevista muy interesante en ese programa que se llama El Tercer Grado, que le hacía Carlos Dávila, decía que dónde estaba él ahora, y decía que en una izquierda intelectual y melancólica. Pero es verdad, dice, en Umbral era izquierdista por estética, no, porque yo tengo escritos de él preconstitucionales en los que escribía cosas que le podían costar caras, pasando por la censura, y ya era un provocador a mediados de los 70 y testimonios periodísticos y librescos de ello. Entonces sí, él fue un rojo, y un rojo estético, pero aunque él iba más de rojo, yo le veo más de cariz libertario. Luego se aburguesó, pero no dejaba de ser un ácrata burgués, que también es posible, ¿no? Un ácrata desde un cierto conservadurismo. Luego él
resuelve también las contradicciones. Por ejemplo, a mí me descubrió en este libro La escritura perpetua, incluso antes que José Carlos Mayner, que es el que se ocupó de la literatura de Falange. Umbral ya escribía de Ernesto Jiménez Caballero y de otros grandes escritores de Falange que a mí me fascinan también. Son estilísticamente, Samuel Ross, todos estos escritores son maravillosos. Entonces Umbral los admiraba, pero luego no olvidaba que él lucía una romántica palidez tuberculosa comiendo de cartilla de razonamiento en la España en que estos aguerridos cobardes, según sus palabras, mandaban. Y eso no se olvida, tíos. Dice, y también dice que él no puede evitar ser el gamberro que en todas las fiestas le dan ganas de decir, sois todos unos hijos de... Y yo creo que de lo que peca Umbral es de sinceridad. Luego se le puede interpretar como se quiera. Yo creo que no se le ha leído muy extensa y cumplidamente en términos generales, porque se dice mucho y se dicen muchas vaguedades. Entonces yo creo que hace falta seguir precisando. Y esta es una de las funciones de este libro. Es el tercero. En el primero traté de poner algunos puntos claves del umbralismo a las claras. En el segundo me metí en faenas más filológico-lingüísticas. Y en este, pues digamos que estoy abordando aspectos más historicistas, sociológicos. ¿Cómo dirías tú, Laura? Lo has hecho muy bien. Sí. Vamos, tengo yo la impresión. También creo que fue demasiado escritor para hacer literatura académica, pese a que el academicismo está muy de fondo en su escritura, ¿no? Él decía lo mismo de Gómez de la Serra, otro grandísimo, ¿no? Pero es una línea continua la que hay de escritores un poco al margen, ¿no? Valle Inclán, Gómez de la Serra, todos estos. Entonces decía, eso me emociona mucho decir esto, hacia la mitad de la novela esta se lectura por exceso de bloques, porque no hace sino concatenar, encadenar metáforas sin sentido ninguno de la mesura. Y eso irrita muchas veces al lector, ¿no? Y Umbral hace eso a veces. Luego, me acuerdo que, ¿cómo se llamaba este? El de Juan B. No, Marcé lo llamaba prosa de sonajero. También es verdad que Umbral le había dado ahí, ¿no? Decía que la suya era prosa de sonajero. Y bueno, esa es una manera ofensiva, si se puede ver así, de decir que este hombre metía alejandrinos de Rondón y endecasílabos en sus... De hecho, a veces uno se pone a leer un libro, un ensayo, una novela o lo que sea, y empieza a descubrir metros. Ángel Antonio Herrera, grandísimo poeta que ha tenido a bien hacernos este escrito introductorio para el libro, y que lamentablemente no ha podido venir hoy, lo parafraseaba en el cinismo que comportaba decir que él escribía la poesía en línea continua para cobrarla. Pero has dicho una cosa que... Sí. Bueno, si queréis podemos empezar. Que has dicho una cosa que creo que es clave, y es que es verdad que lo que es para el burgo, digamos, para la gente... yo creo que no conocen al umbral profundo que tú pones en este libro. Yo creo que este libro de verdad que sería interesante que llegara mucha gente, porque podríamos estudiar a ese umbral que tú que te identificas y que es muy interesante, ¿no? Sí. Y que se queda más allá de, es que yo he venido a hablar de mi libro, que lo que se ha quedado en la jerga popular y se ha quedado como una parte muy superficial. Yo creo que la gente se ha quedado con la parte superficial, si es que de haberla de no, y Umbral sobre todo quedaba mucho por el periodismo. Claro, y creo que hay mucho más allá, mucho más profundo. Ella ha hablado muy bien del tema político, sí, que trata Umbral, lo ha dicho muy claramente. Y eso es algo que la mayoría de la gente desconoce o no ha entrado ni siquiera a valorar, o ni siquiera ya después de este tiempo ¿y sabes lo curioso? Que hay una dialéctica muy interesante, porque eleva estilísticamente el lenguaje para tratar de temas muy intrincados, políticos, sí, o filosóficos, pero curiosamente al elevar el lenguaje estilísticamente los hace más gráficos al lector medio. Sí. Esos conceptos tan... Sí, sí, los simplifica, estetizando la lengua a la vez. Y se hace muy interesante, sí, sí, al final hace que el lector medio, lo que tú dices, pueda entender determinadas cosas y se pueda divertir también, ¿no? Sí, sí. Y luego, después del tiempo, es muy interesante ver su visión política de aquellos años, en la que también fue muy criticado.
criticado, ¿no? Y no se le entendía precisamente por muchas personas que a lo mejor en ese momento eran socialistas o eran de izquierdas, y él mismo estaba criticando a Felipe González, estaba criticando determinados personajes políticos, y ahora con el tiempo tú te das cuenta que realmente sí tenía razón Umbral. No, lo que pasa es que es eso yo creo que Umbral ha dado la razón en muchas cosas. Y por eso creo que también este libro es importante para hablar de todo eso y para dar a conocer todo eso. A mí me ha gustado mucho cómo tratas todo, digamos, cómo tratas desde el principio hasta el final el libro, ¿no? Y yo creo que has elegido muy bien también cómo ha sido, si quieres puedes hablar de eso también, Diego, cómo has ido eligiendo también la estructura del libro. Bueno, surgían así los títulos por instinto, ¿no? Según iba yo haciendo lecturas y tal, es que Umbral pues, es una relación muy íntima con su literatura durante muchos años, entonces fluye. Yo creo que ya con este libro voy a cortar. El libro definitivo. Pues es un matrimonio que ha empezado muy joven, sí, que ha durado muchos años y que ahora de buen, o sea, de mutuo acuerdo y de muy buen rollo, ya nos vamos a distanciar un poco. Umbral es una vida entera. Sí que lo Es tremendo. Y yo me había notado algunas lindezas. Y como venimos aquí, que es de imagen y sonido la facultad... Sí, pues yo te iba a decir que yo como tú quieras. Mira, dice... Porque también el público se sí. está... Bueno, te digo unas estas de cine y que el público hable. Dice, Chuslan Preave es en el cine de Pedro el contrapunto que pone la portera de la posmodernidad, la solterona española histórica e histérica, la vieja negra que anda entre toda esa vasca de putas y maricones sin entender nada, diciendo refranes, frases hechas y tópicos. Y dice de Almodóvar, gran costumbrista de sus propias malas costumbres. Dice, su costumbrismo cosmopolita consiste en que todas las porteras de Madrid, Chuslan Preave, se metan una raya de vez en cuando y otra para el lado. Sí, porque es que no tenía pelos en la lengua. Claro. Y además iba con todo, le daba lo mismo. Sí, sí. A lo mejor vosotros queréis comentar algo también, alguno de vosotros en el público. Mira, de Francisco Nieva dice, para que veáis lo certero que es estetizando, dice, Nieva, en fin, con una calva total, morena y estética, es ante todo un artista de la palabra derrotado por su imaginación que le supera. ¿Acaso no es verdad? A Nieva lo derrotó su imaginación, pues este país no estaba hecho para ese torrente. Sí, de hecho las obras de él se entienden mejor ahora que cuando... Sí, sí. Es muy triste eso también, A mí me gusta mucho. Tampoco estaba hecho el país para Umbral. Tampoco. Ni Umbral para el A país ver, en el momento. Umbral en cualquier país sería un escritor nacional. Por eso. Claro, pues que España está en la obra. La España de 3 décadas y pico. Sí. No, y él tampoco se preocupó mucho de si le molestaba algo. De todas formas, yo creo que sin ser ni mucho menos un especialista en Umbral, vamos, no soy ni de lejos. Yo creo que Umbral tuvo un problema siempre. Y es que por una parte, también como les está pasando a otros, quizá no tanto como a mí, pero quiero decir que cultivó un personaje y al final terminó un poco devorando. Ese personaje que era el público y formaba parte de esos exabruptos de la televisión. Sí, mejor explicado lo estás diciendo. O sea, que ese personaje le doy. Y luego creo que por otra parte Umbral nunca terminó de calar como escritor en el imaginario popular debido a su labor periodística. Es decir, Umbral estaba muy expuesto y además muy presente porque tenía una columna diaria en el mundo, algo que hoy casi nadie, vamos, yo creo que ya casi nadie tiene una página para él todos los días. Y Umbral escribía una columna era más que una columna todos los días. Y de hecho, esa columna, este país era otro, yo creo, este mundo era otro, era una columna que sí que tenía repercusión porque todo el mundo hablaba de ella. Los políticos, la gente en las calles, en las escuelas, en las universidades, la gente hablaba de Umbral, de lo que había dicho Umbral, igual que de lo que decían otros, pero sobre todo lo que decía Umbral. Y bogaban por salir, yo creo que eso, en lugar de favorecer
la gente accede a su obra literaria, aparte que bueno, este es un país más de compradores de libros que de lectores, siempre lo leo, me da la impresión, hizo que la gente, no sé, le despreciara un poco como literato, es decir, que eso era algo como un capricho y que no estaba a la altura de su obra periodística. Entonces yo creo que hay un cliché, o hay muchos clichés sobre Umbral que nunca se diluyeron, porque nunca se abordaron, y que inclusive él mismo puede ser un poco víctima y verdugo de ello al crear, al potenciar ese personaje que también yo creo que también satisfacía a su ego esa presencia constante, ese estar en los medios, en el aura social, y que le gustaba, disfrutaba con ese aura. Fueron unos años de espectacularización de la vida literaria, Pérez Ferrer, había muchos escritores de corte, Luis Antonio de Villena. ¿Tú crees verdaderamente que solo creo un personaje? Porque yo creo que no, que creo varios, en función de dónde estaba, con su amiga Mila Chandot, ¿no crees tú que supo... Pero él supo hacerse un poco el ácrata simpático que sabe estar en todos los... Pero está mirando con perspectiva. Yo creo que era muy significativo de ese aburrimiento, pero intentar, digamos, mantenerse también, por otra parte, una imagen de revolucionario, cuando él hablaba del chalet que tenía como la dacha. Claro, pero hay que ver la ironía. No, pero mira, decía Carlos Dávila, decía, pero usted no le ha ido mal en este sistema. Dice, hombre, escribiendo miles de artículos y cientos de libros durante años, pues dice que cuando no hay plusvalía no hay culpa. Claro, tú has trabajado, cada hora lo ha trabajado. Bueno, de todas formas, yo creo que en el momento en que el público intervenga. Sí. Porque además nos queda, tenemos todavía tiempo, pero además nos quedan tranquilamente 3/4 de hora. O sea pero si dejamos que Diego tome la palabra, esos 3/4 de hora se agotarán rápido con placer. No, yo puedo leer algún apunte más simpático que me traigo de Umbral. No, venga, animaros, venga. El público en ese momento romper el cielo. Venga, alguien, ¿quién tiene el micrófono? Pues puedes empezar tú mismo. Tienes que encenderlo. Quería preguntarte, no sé si... Tienes que encenderlo. Dale para arriba, pues. Dale para arriba, espera un momento. Esperemos que no haya empezado. Un poco quería preguntarte cómo compaginas en este sentido tu labor como docente y como literato y como crítico literario, que en el fondo están uniendo las tres. A ver, yo creo que el trabajo de profesor es bonito también en muchos aspectos, pero sobre todo en el de mantenerte vivo intelectualmente. Entonces, ese es el principio de todo. Si tienes porque incluso en los trabajos de oficina hay un fordismo intelectual que te acaba angostando las meninges. Y aquí te tienes que estar reinventando porque cada día es una aventura nueva. Eso es, cada día es una aventura. Y eso te mantiene peligrosamente vivo. Y bueno, como a mí siempre me ha gustado escribir, no he dejado de hacerlo, aunque sea por deporte, entonces me fluye la prosa con suma facilidad. Así que no es un esfuerzo en ese sentido. Gracias. Bueno, en ese sentido, como compañero, decirles que la prosa que refleja Diego en su obra luego es la que transmite a los compañeros, a los alumnos y en su vida diaria, con lo cual le llena de riqueza léxica a sus alumnos. Es que hay una oficina del paro lexicológica y hay unas colas ingentes. Pero tú sabes, por el caudal léxico que tenemos en el castellano, lo infrautilizados que están, una serie de vocablos que merecen todo lo mejor. Está cerrado. Si fuéramos puertorriqueños, eso sí que cuidan su lengua materna, y no nosotros. Y eso que están Es que está abocada a morir, porque hay determinados vocablos que, como no se utilizan, no se conocen, o das con Diego. No, por dice leí un artículo de Carmen Posadas que decía que a medida que se empobrece el léxico, se pierde inteligencia. Claro, es que es verdad. Claro. Claro, al final, si no tienes léxico, efectivamente. Por eso yo quería reivindicar también la prosa de Diego en el libro, que estaba en él antes de descubrir a Umbral. Y yo lo que quería también es que hay una parte de
investigación importante, pero también se disfruta mucho, como muy bien dice su compañero, pues de su escritura, de la expresión, la relación, el léxico que utiliza Diego, y tanto en extremos muy serios como en estos otros que por eso leí esas dos partes tan diferentes y tan ricas, con esa riqueza léxica, con esa riqueza de expresión, de relación, y yo creo que también este es un momento en el que tenemos que reivindicar la figura de Diego como escritor, como lingüista, como hablador, como redactor. Diego, discípulo cumplido tuyo. Claro. Mira, digo que me abrió unos horizontes y Laura fue testigo. Yo fui testigo de esa mentoría. Testiga, que dirías tú, no Pues Sí. testigo Testiga. de esa mentoría, ¿no? De esa influencia que sentiste, Pilar, sobre Diego, y que está fascinado cuando veníamos a tus lecciones, está fascinado con cómo potenciabas esa capacidad creativa. Me compré toda la biblioteca de Arcolibros. Eso también es compartido. Y eso fue por Testiga. Sí, no me la pedí. Testiga, yo creo que también Churlan Preave también es una figura que hay que reivindicar. Sí, totalmente. Esta trinidad que estamos manteniendo entre Umbral, Diego. Bueno, él ya sabe que los secundarios del cine español y cierra España. Pues es verdad. Nada de acuerdo. Bueno, algunos, él no del todo. Depende. Él tiene más... Yo le dediqué una revista a Willy Montesinos, un número de una revista. ¿Tienes ahí también alguna otra cita que nos querías transmitir? A ver, por ejemplo, una palabra, porque no hemos hablado del neologismo en umbral, refiriéndose a las ligas que llevaba la tal Chavesa del traserado en precarvasiánico. Dice ligas flordelizadas. Flordelizadas. Flípate. Eso ni Juan Ramón Jiménez, del que Umbral decía que tenía una mala leche malva. Escribía con mucha malva, Ya, pero también porque decía que la revista Residente era la revista del Desoriente. Luego otra cosa que también es muy importante, hay que ensuciar los libros, subrayarlos. Pues, no sé si está usted en una sala de profesores que me fue un profesor de física y química, encima de física y química, que me la llevé yo de segundo a poco. Y me decía, ¿qué haces subrayando el libro? Le digo, aparte de que es de segunda mano, digo, mi biblioteca es viva. Y tanto estos términos como determinados pasajes están, porque yo cuando escribo sobre algo digo, eso estaba allí, y ya voy, está ahí anotado. Te dije que hay muchos profesores de física y química, no todos, que no saben lo que es un libro porque ni jamás lo han escrito y muchos no lo han leído. Que para ellos está el tema de los papers, pues a nosotros nos es completamente ajena, y yo creo que por primera vez, a pesar de que hayamos tenido que entrar por ese camino, o algunos hayan entrado por ese camino, otros nos hayamos resistido de diferentes formas, y ahora parece que eso empieza ya a revertir. Entonces, esa idea de que los libros no contaban porque había que escribir todo un artículo, pues es muy de ciencias y tiene mucho que ver con las humanidades. Pues la biblioteca de Julio Cortázar, si por algo valía, era porque estaban todos los libros anotados. Y se saben muchas las consideraciones que tenía sobre determinado autor y tal. Porque aquí esto es rectificable, que digo, no sé qué, se anotaba en muchos libros. Dice, hay anfitrionas, pues he ido a muchos saraos, que no tienen nada que decir una vez te han contado su osteoporosis. Luego se refería a los gemelos de Inés Oriols, que era muy delgada, pero tenía unos gemelos protuberantes, y decía que eso era de bailar la sardana. De Ana Obregón, que es el travesti de sí misma. Eso es muy bueno. Sí. Aznar tiene una cosa entre chaplinesca y vallisoletana. Se le enredan los adverbios en el bigote y no de la estampa de un líder, sino todo lo más la del que pega los carteles del líder. María Eugenia Yagüe tiene piernas de guerrero cartaginés hembra. Tic sobre... Pero a ella le gustaba que la sacara. La sociedad alcancuria le permitía eso, Sí. como un bufonamiento shakespeariano. Sí, un poco, ¿verdad? Claro. Sí. En aquel Y de Pitita Ridruejo decía que se le había aparecido, que se había caído del Rolls Royce cuando se le apareció
Sí. Yo quería preguntarte una cosa, Diego, porque antes, bueno, creo que has mencionado a Marcé, ¿no? Que catalogaba un poco de prosa de sonajero, ¿no? Y a mí me ha recordado, ¿no?, a una figura totalmente antagonista, ¿no?, de Umbral, pero que por desgracia ha acabado pues cayendo en el olvido, ¿no?, editorial, por desgracia, que es Juan Benet. Y claro, me despierta curiosidad, ¿no?, pensar que en este país, a pesar de la tradición literaria que tenemos, tan extensa y variopinta, ¿no?, hayamos relegado al olvido a dos escritores de la talla, ¿no?, de Umbral, con lo prolífico que era, y que yo creo que al final acabó devorado un poco por la sociedad justamente que criticaba, ¿no?, banal y de consumo, y que no supo al final, lo acabó cediendo, ¿no?, a Era amigo de Luis Martín Santos. Sí, Juan Benet, que tiene una prosa totalmente distinta, ¿no?, elitista, elaborada, totalmente, sí, muy barroca, críptica, también ha caído en el olvido editorial. Es verdad. Dos polos tan opuestos. Ahora yo solo leí novela negra, Albahaca, joder. Ya, Y si no lo es, se le pone el título también. Y yo que soy muy veneciana, pues... pero al final también también te voy a decir una cosa, que la mayoría de la novela negra que se vende como novela negra no es novela negra, ni siquiera. Sí, novela. Oye, pues habría que leer Un carnívoro cuchillo de Umbral o Nada en el domingo de Porque Umbral. al Eso final es la porque novela negra es crítica social pura, se aúna más a lo que es el realismo sucio, y sin embargo lo que se vende como novela negra es lo que todos denominamos thriller y de poca monta, o sea, fácilmente escrito, que para el pueblo llano, digamos, que no se tenga que forzar demasiado en leerlo y que le dé 4 sorpresas y eso le mantenga ahí. Pero es que son recetarios. Pero es que hay una cosa. Pero son todos los mismos estilos. Hay una versión de la novela negra que pasa lo mismo con el cine negro. Pero la Se ha novela convertido en una etiqueta. Claro, pero la novela negra no no es lo que se está vendiendo. Lo que nace como la novela negra es digamos, yo creo, a las obras de la generación perdida, aquellos que no entran directamente en esa generación, o que no entran directamente en ese Olimpo literario, como es Hammett y otros, que son gente muy interesante, y que, como tú bien dices, el contenido, o sea, la cuestión es el contenido social y político, y ideológico que tiene esa novela. Lo que pasa es que luego eso se ha convertido en un cliché, igual que se convirtió en un cliché en lo que se llama el film noir, y no lo llamamos así porque es una etiqueta que ya nos resulta cómoda, pero que no responde exactamente a lo que está vendiendo. De grandes editoriales publican muy poca novela negra pura, lo que es novela negra pura. Se publica thriller y ya está. Voy a leer sobre Miguel Ángel Rodríguez, que ya escribió Umbral. Sobre mar. Sobre mar. Su papel, el que le ha dado Aznar, es como el de esos efebos que coronan las fuentes sin agua de los jardines sin fuente. Los pájaros no acuden a sus rizos y eso ya me hace sospechar de su condición de fontana. El señor Rodríguez es un arcángel San Gabriel que no tiene nada que anunciar a una virgen que no ha venido. Quizás sea Loyola de Palacio. No, era peor, era Díaz Ayuso. De Tip, el gran humorista. Me han mirado por mí también. Su humor tiene una apariencia circense y un fondo oscuro que remite directamente a los hallazgos del subconsciente y el discurso de lo irracional. También profundo. Luego, en clave existencial, vivos. Son premuertos que no van a ninguna parte salvo a la sepultura. El muerto es una cosa que tuvo vida y que ha devenido cosa. Es la cosa con biografía. Eso son greguerías. Y de una altura intelectual a la que no llegaba ni la gente de la época ni ahora. Sí. No, pero es lo que muchas veces se dice, que en la columna, en el contexto, aunque se pusiera más estupendo en algunas ocasiones, el contexto se dejaba entender por un público mayoritario. Y entonces eso culturizaba. No, porque la gente se había acostumbrado a la forma de escribir Umbral. Y las columnas de Umbral no las leía sin gente que tuviera una vocación por la literatura o por el estilo, sino las leía todo. De Andrés Amorós. Decía que tenía un aspecto como de tuberculoso.
Dice, y una vez que me remitió una cierta afección tuberculosa, le dije, Andrés, amor, eso en ti es una redundancia. Son tantas Él cosas. estaría encantado, Amorós estaría encantado, Claro. estaría encantadísimo de conocerlo. Hombre, es que un intelectual tiene sentido. Sí, Claro, es que si no, no tiene, no sería intelectual. claro, un cierto sentido de humor negro, de Claro. veras, que a veces esto, pues, no sé si alguien más quiere intervenir. Si no, pues... Les hemos invitado repetidas veces a ellos, sin forzarles. O cuando meten un mismo pasaje a Lope de Vega, a Calderón de la Barca y a Hegel. Es que él sabía meter a gente muy dispar, y es que lo hacía armónico, y cuadrado. Hacía cuadrar a gente de distintas épocas Fíjate. en un mismo razonamiento. Personajes de lo más disímiles. Hay en tu libro también algún fragmento donde parece que al final de su vida, no sé, en esas conversaciones que tuviste con María, Sí. parece que él estaba un poco cansado de sí mismo. Sí. Hombre, Umbral acabó. Lo que le pasó a Gómez de la Serna es lo que le pasó a Umbral. Que ambos acabaron en el desencanto. Que es como acabamos todos al final. Yo creo que lo que pasa es que el desencanto llega y los superos no los superan. Pues hay gente que supera el desencanto y se llega. Y puede llegar en diferentes momentos de la vida. Después, quizás si te llega pronto, tienes margen para superarlo. Pero si te da tarde. Ay, mira, una de las cosas que yo no entendía pero me hacía mucha gracia. Al ministro Borrell, la pertinaz sequía le ha peguillado en bragas enjutas, pero a él no le importa porque se perfuma con Diorísimo. Sí. Una riqueza grande. No, y un ingenio. De hecho, aquí se apunta en un epígrafe, se hace alusión a los humoristas, a los cuales admiraba mucho. Sí, habla sobre Ahora, ellos. es sí. que el humor codornicesco es otra cosa que otra cosa que comparto yo con Umbral, que en el libro Los Alucinados se habla bastante de ellos, es la otra generación del 27, a los que llama anarquistas con buenos modales. A Miura, Tono, son genios. Javier Porcela, Edgar Bebí. Una de mis novelas favoritas es Don Clorato de Potasio. Maravilloso. Maravilloso. O esta obra de Tono. A mí como me gustan las rubias es pues Umbral es un poco todo eso. Más André Guy, más Camille y más. Yo propongo que sea DJ también que te verdad, si no, pues que podamos ir cerrando más nada, porque sois unos osos. Llevamos hora y media y creo que al público también hay que... Lo importante es que se lea el libro y que se conozca más la figura de Umbral, que para eso hemos hecho este ensayo. Así que nada, pues Yo sigo insistiendo en reivindicar también la prosa. y la prosa de Diego. Pues nada, muchas gracias de nuevo a todos y levantamos la sesión, por lo menos la sesión oficial, ahora vamos a la oficiosa. Los libros, si alguien quiere comprar, están allí en esta esquina.